Buenas tardes, profesora. Hoy vamos a hacer nuestro trabajo grupal de la semana 6. El tema es análisis de energía para el sistema cerrado. Bueno, los integrantes somos Márquez Ramírez Ronaldo, quien le habla, Mesa Ramos Hammer, Rivas Faustino Piero, Sarria Guamán Rubén. Bueno, para el problema número 1, considere como un sistema un dispositivo de cilindro émbolo que contiene gas nitrógeno. Inicialmente el sistema está a 1 megapascal y 427 grados. Ahora sufre un proceso isobárico hasta que su temperatura es 27 grados, o sea baja. Determine la presión final y la transferencia de calor en kilojoules sobre kilogramo. Bueno, los datos como nos dan que la presión es 1 megapascal, o sea la presión va a ser constante. Bueno, los datos son temperatura número 1, 427, temperatura número 2, 27. Bueno, como la presión es constante, va a ser igual. Ya, nuestra fórmula va a ser calor igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Bueno, la masa es 28,013, que lo hallamos en la tabla de Cengel, tabla número 1, que es nitrógeno 28,013. Kilogramos sobre kilomol. Luego, el calor específico lo hallamos en la tabla A2, que también es el nitrógeno, 1,039, que es kilojoules sobre kilogramo. Vamos a eliminar los kilogramos sobre los kilogramos y la variación de temperatura, que es 427 menos 27 quedaría 400. Y bueno, la respuesta sería 11.642.2028 kilojoules sobre kilomol. Ahora tenemos que convertir a kilojoules sobre kilogramos, porque eso es lo que nos pide la pregunta. La respuesta es 11.642.2028 kilojoules sobre kilomol. Tenemos que multiplicar a un kilomol, que es 1000 mol, por un mol, que equivale a 28 gramos, por un gramo, que equivale a 0.00 kilogramos. Multiplicamos todo y nos sale 415.29 kilojoules sobre kilogramo. Redondeando nos sale 416 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, eso es todo. Le paso a mi compañero. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesora. Continuando con la actividad, el problema nos dice que un sistema cerrado contiene 2 kilogramos de aire y en un proceso pasa de 600 kilopascales y 200 grados Celsius hasta 80 kilopascales. Como podemos notar, hasta acá nos da variación de presión, pero la temperatura no nos dan otro dato, así que vamos a asumir que la temperatura es constante. Luego nos dice determine el volumen inicial de este sistema y el trabajo efectuado y el calor transferido durante el proceso. Acá tenemos los datos. Como mencioné, la temperatura va a ser constante, por lo tanto la variación de la energía interna va a ser 0. Y la fórmula nos va a quedar que calor es igual a trabajo. Para hallar el trabajo vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es trabajo menos masa por R por la temperatura por logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1. Reemplazamos los datos y nos da como consecuencia que el trabajo es igual a 547,05 kilojoules. Y bueno, el calor, como el calor es igual que el trabajo es igual que el calor, es obvio. Ahora, para hallar el volumen, vamos a utilizar la fórmula, que es PV igual a masa por R por T, que es la temperatura. En este caso nosotros lo conocemos como pavo ratón. Vamos a despejar la presión y nos queda que el volumen es igual a masa por R por la temperatura sobre la presión. Reemplazamos los datos, los cuales nos dan en el problema, y por consecuencia también nos da que el volumen 1 será 0,4525 metros cúbicos.
Eso es todo para este ejercicio, gracias. Bueno, siguiendo con los problemas, tenemos el siguiente. Un dispositivo de cilindro provisto de un cilindro y pistón contiene aire. El émbolo descansa inicialmente en un conjunto de topes y se necesita una presión de 300 kilopascales y 27 grados Celsius. Ocupa un volumen de 0.4 metros cúbicos. Determinar la cantidad de calor que se transfiere al aire en kilojoules al aumentar la temperatura a 1200 Kelvin. Suponer que el aire tiene calor específico constante evaluado a 300 Kelvin. Ya que nos dan muchos índices de calor, podemos inferir que también podemos trabajar con entalpías, como lo podemos notar. Bueno, como datos sabemos que la presión 1 es 300 kilopascales, la temperatura 1 es 27 grados Celsius, pero hemos preferido pasarlo a Kelvin, por lo que nos da 300 grados Kelvin y nos dice que es constante. También tenemos un valor que es 0,4 metros cúbicos como volumen. Y bueno, y una temperatura 2 porque dice que se aumenta a 1200 Kelvin. Estos valores de entalpía, como podemos notar, lo hemos sacado de la tabla 17, que se puede notar valores del aire. En el volumen 1 también, o sea, hay una fórmula en la que se puede decir que volumen 1, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 y así, pero en este caso hemos dejado de lado las presiones porque no tenemos presión 2 y hemos preferido trabajar con entalpías. En este caso hemos cogido la entalpía cuando la temperatura es a 1200 Kelvin y la entalpía del aire cuando la temperatura es a 300 grados Kelvin. Esto nos sirve para tener una idea y luego multiplicándolo por el volumen, que es un valor real que tenemos en el problema, podemos sacar el volumen inicial. En este caso hemos hallado 1.7 metros cúbicos, que esto nos va a servir para poder trabajar la ecuación del trabajo. Trabajo es igual a presión por variación de volumen. Entonces tenemos como presión el único valor de presión, que es 300 kilopascales, por 1.7, que es el volumen, 1.7 menos 0.4, y efectuando toda esta ecuación nos da que el trabajo se origina en 390 kilojoules. Y esto es lo que nos pide, ya que terminaría en kilojoules. Muchas gracias. Siguiendo con la actividad, en este caso vamos a resolver el ejercicio que dice calcular el trabajo realizado sobre un sistema constituido por 0,28 kilogramos de monóxido de carbono a 110 kilopascales y 400 grados Kelvin, si el gas se comprime isotérmicamente hasta que la presión alcanza 550 kilopascales. Si el gas se comprime isotéricamente, quiere decir que la temperatura va a ser constante, por lo tanto no varía. Por lo tanto, vamos a hallar el trabajo. La forma del trabajo es menos masa por la constante, por la temperatura, por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Pero en este ejercicio, como no tenemos el volumen 2 y el volumen 1, sabemos que al ser la temperatura constante, la presión 1 sobre la presión 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Y en el problema nos dan los dos volúmenes, el volumen número 2 y el volumen número 1. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. La masa sería 0,28 kilogramos. La constante la hallamos en la tabla A1 del monóxido de carbono, que es 0,2968 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Por la temperatura, que son 400 grados Kelvin, que nos da el problema como dato, por el logaritmo natural de 100 kilopascales sobre 550 kilopascales. Al dividir 100 sobre 550 nos sale 0 punto y algo. Al ser 0, al comenzar con 0, y al ser logaritmo es negativo. Al multiplicarse este negativo por el negativo de la fórmula del trabajo nos sale positivo.
Nos quiere decir que el trabajo es de 53.5 kilojoules. Eso que al ser positivo quiere decir que el gas está haciendo un trabajo para comprimirse. Gracias.